Oye, antes de, bueno, es que veo que está ahí, apareció el hermano Sergio Valdivia, también un querido hermano martinista que yo sé que tiene bastante trayectoria en este camino. Así que te saludamos con mucho afecto, querido hermano Sergio. Muchas gracias, querido hermano. Bienvenido. Bienvenido, hermano Sergio. Bien, entonces como a manera de introducción, podemos señalar del Pentáculo Martinista que en todos los documentos de la Orden Martinista está impreso esta imagen que es el Pentáculo Universal, y este está constantemente, digamos, en nuestros documentos, en nuestros rituales y lectura referente al martinismo en general. Muchas veces el común de las personas, digamos, lo confunde con la estrella de David, ya que con demasiada frecuencia también se hace referencia a ello. Entonces, Dios, el primer principio del universo, se haya representado por un círculo, que viene siendo el contorno de este pentáculo. Este símbolo representa en cierta forma también la eternidad, ya que no tiene límite. La acción de la eternidad, pasando por el poder latente a la acción, está simbolizada por la relación mística del centro con la circunferencia. Es el rayo proyectado 6 veces dentro del círculo, que produce este hexágono emblemático que se asemeja o hace referencia a los 6 periodos de la creación. El punto central forma el séptimo periodo, que por lo general se reconoce como el periodo del descanso, el reposo. Entre estas emanaciones creativas, que son los eones, que la naturaleza se desenvuelve mediante sus dos grandes triángulos, que está el triángulo de involución, que viene siendo este triángulo inverso que está hacia abajo, y el triángulo ascendente, que viene siendo el blanco. Observamos entonces que la naturaleza de este símbolo está simbolizada, valga la redundancia, por el sello de Salomón. No alcanza a Dios, sino solo a las fuerzas que emanan de Él. Desde el centro del universo hasta Dios mismo, el poder del hombre tiene principio, uniendo los efectos de la divinidad al fatalismo, de la naturaleza a la unidad, de su libre albedrío, simbolizando por un cuaternario. El cuaternario en este caso vendría a ser simbolizado por esta cruz que uno ve en el centro del círculo. Esta cruz es la imagen del hombre, une el centro del universo, el alma humana, a Dios mismo. Expresa la posición de las fuerzas duales que dan nacimiento a la quinta esencia. Es la imagen de lo activo sobre lo pasivo, del espíritu sobre la materia. La barra vertical de la cruz simboliza lo activo. La barra horizontal representa lo pasivo. El triángulo apuntando hacia arriba representa todo lo que asciende. Es particularmente reconocido también como el símbolo del fuego en la alquimia, del calor. El que apunta entonces hacia abajo es todo lo que desciende, y también se reconoce como el símbolo del agua, de la humedad. Entonces, de la unión de estos dos triángulos se representa la combinación tanto del calor y la humedad, del sol y la luna. Simboliza el principio de la creación, la circulación desde el cielo a la tierra. Esta figura que viene a representar finalmente lo que es el sello de Salomón. Bien. Este símbolo está heredado principalmente de la doctrina de los Helicoen. Ofrece la llave de las relaciones entre, como venía diciendo, entre el ternario y el cuaternario. El ternario representado por los triángulos y el cuaternario por la cruz, que permiten a la inteligencia humana o cuaternaria accionar y operar en el mundo manifestado y creado por este ternario, a través del escenario, contenido en el círculo universal. Este menor cuaternario, que viene siendo las cualidades de la imagen y semejanza divina, cuaternario, Génesis 1.26, se puede representar esta cruz como: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar,
y sobre las aves de los cielos, y sobre las bestias, y sobre toda la tierra, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y el término cenario al cual hacía referencia se refiere al número de la creación universal y de los días de la creación. Por este número, el Creador hizo salir de su pensamiento todos los tipos de imágenes de formas corporales aparentes que subsisten en el universo universal, en el círculo universal, número por el cual la materia aparente se reintegra en su principio y por consiguiente, número profético de carácter temporal de esta materia. Se refiere al 6, al hexágono principalmente. Entonces, este manor cuaternario, que viene siendo la imagen y semejanza divina, según las facultades superiores del hombre, fue colocado por el Creador como hombre Dios en el centro de la tierra, y así en el centro del universo, para mandar y gobernar a todos los seres emanados y creados, debiendo operar particularmente sobre los primeros espíritus perversos, bajo su dominio, en los límites tenebrosos de la primera privación divina, donde estaban contenidos y donde él mismo sufrió su posterior caída. Tras esta caída, que estamos acá haciendo alusión al Tratado de Reintegración de los Seres de Martínez de Pascualí, tras esta caída quedará encerrado en la materia más densa sobre sus facultades espirituales, y sus facultades espirituales entonces permanecen dormidas, comenzando un largo y penoso proceso de rehabilitación para restaurar sus primeras propiedades, virtudes y potencias espirituales y divinas, y así volver a gozar de los dones y privilegios de su naturaleza primigenia. Esto es necesario recordarlo, ya que, como todos bien saben, bueno, la gran mayoría que han estado participando en estas ponencias, digamos, es necesario conocer a profundidad, o en general, la doctrina que nos enseña, digamos, Luis Clos de San Martín con el Tratado de Reintegración de los Seres, donde estuvimos viendo durante semanas el tema de la interpretación de cómo comprender esta caída del hombre, digamos, y cómo es posible, a través del martinismo, en cierta forma, poder alcanzar el camino de la reintegración. Y en base a esto, a este, digamos, sello martinista, podemos conocer en síntesis y en profundidad que se refiere también al tema de la creación y hacia el camino, digamos, que persigue el martinismo. Entonces, el círculo universal al cual nos referíamos, a este círculo que envuelve el sello martinista, es llamado también el eje del fuego central, representado por el círculo, como venía diciendo, del pentáculo, que conforma el límite de la creación, que son los mundos celestiales y terrestres, el universo y todos los seres celestes y terrestres que lo habitan. En realidad comprende toda la creación. El mundo de los seres temporales y corpóreos, donde tendrá lugar todo el drama de la operación del menor cuaternario que nos referíamos, su posterior caída y su proceso de reintegración. En él se forman y animan las envolturas corporales, que sirven de velo a su acción espiritual temporal. Como conocemos también lo que estamos instruidos, digamos, en la materia martinista, esto viene a conformar lo que es la envoltura corporal gloriosa, pura e inalterable, que los seres espirituales emancipados necesitan para poder operar temporalmente la voluntad del Creador. Acá esta metáfora claramente nos hace alusión a nuestro cuerpo humano, a nuestro vehículo, digamos, de carne, en el cual lo operamos y queremos, digamos, alcanzar este nivel de espiritualidad. Entonces, en los dominios del círculo universal está contenido entonces la envoltura temporal, que viene siendo el cuerpo. Sin esta envoltura, no podrían operar nada sobre los seres temporales sin consumirlos por la facultad innata del espíritu de disolver todo aquello que se aproxima. Estas envolturas corporales se constituyen así en órgano de los espíritus inferiores que lo habitan y que operan en él sobre el principio de la materia corporal aparente. Así se operaba el menor cuaternario antes de su caída, revestido de un cuerpo de gloria, como medio y órgano necesario a su alma espiritual. En su manifestación temporal
para poder accionar y operar en los dominios del universo. Por contra, tras su caída, por el mal uso que hizo de su libre albedrío, esta forma pura e inalterable se revistió de otra pasiva y sujeta a corrupción de naturaleza animal. El cuerpo de gloria viene siendo entonces este cuerpo, digamos, al cual el ser humano inicialmente tenía antes de la caída, cuando éramos seres espirituales, digamos, y que antes de la caída pasamos entonces a constituir con un cuerpo mucho más débil que el que actualmente conocemos. Entonces, esta piel, digamos, el cuerpo humano ya corruptible, ya en este plano material, digamos, es de naturaleza animal, pasando a ser este cuerpo una prisión de materia y sometido al tiempo-espacio, sometido al tiempo, digamos, donde se sufre la influencia de todos los elementos y las penas y los sufrimientos que el alma debe operar conjuntamente con su forma corporal en este universo, respecto a la prevaricación y a su unión con la materia. Entonces aquí estamos refiriéndonos al cuerpo ya no glorioso, sino aquel que ya tuvo la caída, esta explosión, esta especie de Big Bang que también se puede reconocer en la Cábala, que venimos a constituir en cierta forma en los clics, que vienen siendo estas vasijas, digamos, que están vacías y que nosotros debemos alcanzar a través del deseo. Estas se llenan con un deseo, el cual primeramente lo que busca el martinismo es llenarlo a través de este camino espiritual, de forma de querer alcanzar el cuerpo de gloria, digamos, acercándonos a Dios, pero a través de nuestra parte, digamos, introspectiva, conociéndonos, para poder trascender, digamos, estos velos que estamos sumamente limitados por este cuerpo, pero que en cierta forma existe aún en nosotros parte de esta fragmentación que son las chispas divinas que existen en el Adán Kadmon, por ejemplo. El momento de la caída se habla del Adán Kadmon, que se quebró, digamos, y en múltiples pedazos, y cada uno de ellos somos nosotros. Estamos con este cuerpo temporal en el fondo, pero tenemos parte de este cuerpo de gloria, el cual puede ser restaurado, reintegrado. Louis Claude de Saint-Martin nos devela su llave sobre el pantáculo, en su obra póstuma sobre los números. Él señala, independientemente de las pruebas numéricas que encontramos en las adiciones teosóficas de 3 y 4, para asegurarnos que el 4 es un número central y el 3 un número de circunferencia. Las leyes geométricas están muy convincentemente para hacernos distinguir nuestro origen de la materia, para mostrarnos nuestra superioridad sobre toda la naturaleza física, nuestras relaciones directas con nuestro propio principio y la duración inmortal de nuestro ser que ha extraído la vida de la inmortalidad misma. Todas estas verdades se encuentran inscritas en el círculo dividido de forma natural en 6 partes. Este círculo natural se ha formado de forma diferente al círculo artificial de los geómetras. El centro llamó al triángulo superior y al triángulo inferior que, reaccionando mutuamente, manifestaron la vida. Entonces, el hombre cuaternario apareció. Sería de todo punto imposible encontrar este cuaternario en el círculo sin emplear las líneas perdidas y superfluas, limitándonos al método de los geómetras. La naturaleza no pierde nada, coordina todas las partes en sus obras, las unas con las otras. También, en el círculo regularmente trazado por ella, se ve que los dos triángulos en su unión determinan la emancipación del hombre en el universo y su lugar con respecto al centro divino. Se ve que la materia solo recibe la vida a través de reflejos que brotan de la oposición, que la verdadera parte de la parte falsa, digamos, la primera prueba de la parte falsa, la luz de la parte de las tinieblas, y que la vida de esta materia depende siempre de 2 acciones, que se ven en el cuaternario del hombre, que abraza las 6 regiones del universo, y que estas regiones, al estar unidas en dos, la potencia del hombre ejerce un triple cuaternario en esta instancia de su gloria.
El hombre prevaricando tras la incitación de los culpables, se alejó de este centro divino, en relación con el cual había sido colocado. Pero aunque se haya alejado de allí, este centro permaneció en su lugar, puesto que ninguna fuerza puede sacudir este trono temible. Así pues, cuando el hombre abandonó este puesto glorioso, es la divinidad misma la que se encuentra dispuesta a reemplazarse, quien opera para él en el universo de esta misma potencia de la que él se dejó despojar por su crimen. Pero cuando ocupa el lugar del hombre, se reviste de los mismos colores asignados a cada región material, donde se establecía primitivamente, puesto que no se puede mostrar en el centro de este círculo sin colocarse en medio de todas estas regiones. Esto se refiere al estudio del círculo natural que se puede enseñar a los ojos inteligentes. La figura trazada, aunque imperfectamente, es más que suficiente para ponernos sobre la vía. Partiendo de esta descripción, notemos de inmediato que este círculo natural, que contiene todo el simbolismo del pantáculo, marca su fuerte centralidad y simetría, clave de toda la dinámica que emerge de su simbolismo, y que debe constituir la guía para su correcta comprensión, entre comillas, a los ojos inteligentes, para los que se presenta. En este sentido nos estamos refiriendo netamente ya a los iniciados que debemos tener nociones respecto a la profundidad del simbolismo del pantáculo martinismo, que como pueden ver, acá está comprendido todo el tema de la creación, el tema de la caída, la prevaricación del hombre, digamos, el pecado original bajo la luz del martinismo, y cómo a través de este símbolo podemos reintegrarnos hacia las propiedades originales que creíamos perdidas, pero que están latentes en cada uno de nosotros. Entonces, Jean-Baptiste Villermoz, en las lecciones de Lyon sobre la luz helicoen, hace referencia al doble triángulo de la siguiente forma. El doble triángulo hace alusión con sus 6 ángulos salientes a las 3 esencias espirituosas y a su unión misteriosa: mercurio, azufre y sal. El triángulo simple a la Tierra, que es ternaria por el número de sus principios corporales. Lo triangular, por su forma, solo tiene 3 horizontes: oeste, norte y sur, y un centro, su verdadero este. El segundo triángulo representa el cuerpo del hombre, que es ternario en sus principios y en la división, e igualmente triangular en su forma. Es un pequeño mundo, la repetición de la Tierra y de la creación universal en la que el hombre debía mandar. Esto es lo que está representado en el estrato de los 6 círculos y el doble triángulo, su división, cabeza, pecho y vientre, representados en el templo de Salomón, por el porche y el templo y el santuario. Nos dice Louis Clos de Saint-Martin que el triángulo, siendo el símbolo universal de las leyes particulares que han producido los cuerpos, debe aplicarse al cuerpo del hombre, en cuanto a sus principios constitutivos, que eran el mercurio, el azufre y la sal, al igual que los otros demás cuerpos. Pero a la par será desde el centro de este triángulo donde emanan las 3 puntas angulares, o facultades divinas, que vienen siendo el pensamiento, la voluntad y la acción, que vienen siendo la operación en la parte práctica. Los 2 triángulos inscritos representan también en el pantáculo, la dualidad temporal entre el espíritu, el triángulo negro con la base hacia arriba, pensamiento, voluntad y acción, y la materia, triángulo blanco con base hacia abajo, mercurio, azufre y sal. En el círculo universal, dualidad, que produce una infinidad de oposiciones que se reducen en su centro. Observamos así la posición de los triángulos desde su entrelazamiento, figurando al menor cuaternario, corporizando en su forma carnal y en la inmensidad terrestre, plano ilusorio de la percepción dual. La conciencia dual, surgida de esta forma, se equilibra de manera creadora en la conciencia no dual y dual. ¿Qué quiere decir? Que en el recuerdo de la permanencia no dual, en la impermanente dualidad del devenir, para trascender finalmente en consecuencia no dual. En el centro, este centro no dual, silencioso, desnudo y temporal, de todas irradian todas las teofanías posibles,
donde el fondo de Dios es mi fondo y mi fondo es el fondo de Dios. Dios y yo somos unos, en la unidad central, como reiteramos más adelante. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo hay un principio activo y pasivo, donde existe el entrelazamiento de estos dos triángulos, donde existe el plano material y el plano espiritual. Y es ahí donde convive, digamos, esta dualidad que se integra para alcanzar, digamos, la naturaleza humana primordial. Este doble triángulo, por tanto, circunscribe al hombre, o menor cuaternario emanado, emancipado y corporeizado, primero en la inmensidad celeste y después en la inmensidad terrestre. Ambas inmensidades surgidas tras la acción creadora del Eterno, a través de los espíritus ternarios, tras la prevaricación. Esta corporización del cuaternario en el ternario terrestre se ocupa igualmente desde el escenario. Es en la adición teosófica del número 3 donde se encuentra la prueba de la influencia del escenario en la corporización. 3 sumado teosóficamente, 1 más 2 más 3 igual a 6. Ahora bien, el escenario viene siendo la expresión de 6 actos de pensamiento divino, que se manifestaron en los 6 días de la creación y que deben operar su reintegración. El número 6, después del modo de la creación, aunque no es ni el principio ni el agente aún. Y como consecuencia de ello, también nuestras facultades trinas, imagen y semejanza divina, se ven obligadas a seguirlos para realizarse y llegar a su complemento de acción. 1, pensamiento. Voluntad 2, acción 3, igual a 6. Se multiplica. Se convierte el 3 en 6 en esta dualidad que conforme a lo que es la creación, a través de esta etapa, digamos, del séptimo día que es de descanso, se da origen a la vida. Entonces, como venía diciendo, el Pantáculo Martinista, estos 6 puntos evocan los 6 días o 6 pensamientos de Dios inscritos en el círculo universal, que contiene la creación temporal. La circunferencia se cierra, pues, al cabo de 6 días, que llenaron las 6 acciones divinas respectivamente. Este número 6 es sobre el cual el hombre debería dominar en otro tiempo y sobre el cual debe dominar después de la restauración. El centro manifiesta lo fijo, lo inmutable, lo que permanece, el sí mismo, la naturaleza, la esencial y divina del ser cuaternario. El corazón espiritual, sobre el que la percepción directa de todo fenómeno emerge, subsiste y se disuelve, la luz primigenia del ser, la unidad indivisible de todo lo que procede y donde todo será reintegrado. De este centro, San Martín nos dice: todo acto por parte del Eterno constituye un centro de 3 ángulos. El centro emanado es la imagen del ser producido, los 3 ángulos, la imagen de sus facultades y sus potencias. En todos los seres no hay nada fijo sino en el centro. Todas sus potencias son móviles. El Ser Supremo es el único cuyas potencias sean tan fijas como su propio centro. La fijeza de los centros es representada por un puesto que es esta unidad, la que lo gobierna en todo, en cada ser. La movilidad de estas potencias está representada por el cero, por el número 0, puesto en los números de este 0, no representa sino las potencias de los seres y no cambia en absoluto su valor radical. Todo ser espiritual emana, como acto del Eterno, es llamado a existir por su centro, su naturaleza esencial, desde la cual se despliegan sus facultades, y lo hace desde la inmensidad divina, centro de los centros, de la siguiente forma. Como pueden ver, todo hace referencia al centro que está dibujado en el Pantáculo Martinista, que viene a simbolizar en la cruz. Se refiere al corazón, y acá nos estamos refiriendo principalmente a las palabras de San Martín, de una forma más técnica, racional, matemática, de esta explicación. El Eterno, Creador Todopoderoso, cuya infinita potencia se extiende sobre el universo de los espíritus y de los cuerpos, contiene en su inmensidad una incontable multitud de seres que Él emana cuando quiere, fuera de su centro. Él da a cada uno de los seres leyes, preceptos y mandamientos que son puntos de unión de estos diferentes seres con esta gran divinidad. Esa correspondencia de todos los seres
con el ser necesario es tan absoluta que ningún esfuerzo de estos seres puede impedirla. Ellos no pueden, aunque se esfuercen, salir del círculo donde fueron colocados, y cada punto que recorren ese círculo no deja de estar ni un solo instante sin relación con su centro, y con gran razón, el centro no podría jamás cesar de estar en unión, comunicación y relación en el centro de los centros. La relación de los centros particulares con el centro universal es el Espíritu Santo. La relación del centro universal con el centro de los centros es el Hijo. Y el centro de los centros es el Creador Todopoderoso, Dios, el Padre. Creó los seres, su Hijo le comunicó la vida, y esta vida es el Espíritu Santo. Entonces, la figura crucial, la cruz, siendo emblema del fuego, del centro, del principio, conviene al ser intelectual o espiritual del hombre, puesto que es directamente relativa al centro del principio superior y universal a todas las potencias. Martínez de Pascual, Luis Clos de San Martín y John Baptiste Villermoz la designaban con el nombre del receptáculo, ya que veían en su forma la idea de un resplandor que tenía su fuente en un punto invisible, para expandirse en todas las direcciones del espacio. En el origen, y a su modo de ver, el hombre primordial estaba destinado a recibir el poder divino que emanaba del centro invisible de la creación para operar su acción reparadora en todo el universo. Recordemos que según el Tratado sobre la Reintegración de los Seres, siendo el menor cuaternario, es decir, Adán, emplazado en el centro de la creación para dirigirla, no estuvo a la altura de esta misión. Al haber fracasado, fue el segundo Adán, el Cristo, quien fue llamado para ocupar este lugar central. En su Tratado de las dos naturalezas, John Baptiste Villermoz precisa que si la misión del Cristo hizo necesario que pasase por la cruz, fue para recordar a los hombres su condición original. Esta cruz, al dividir figurativamente con sus 4 brazos las 4 partes del espacio creado, nos recuerda con bastante claridad las 4 regiones celestes que fueron el primer dominio del hombre en su estado de pureza e inocencia. Su centro, sobre el que expira el divino reparador, nos recuerda el paraíso terrestre que fue la morada de su gloria y su soberanía. En definitiva, tanto para John Baptiste Villermoz como para Luis Clos de San Martín, tras la expiación del reparador, la cruz viene a simbolizar también la redención e indica la vía que debe seguir la humanidad para reencontrar el centro primigenio de su naturaleza esencial, el corazón espiritual en sí mismo. Entonces, de esta forma y de esta explicación tan compleja que nos dan nuestros referentes maestros pasados respecto al simbolismo del martinismo, están implícitos muchos principios, los cuales tienen que ver con el tema de la creación, como venía diciendo, términos fundamentales que hay que repasar y comprender. Viene a ser el ternario, que en el fondo tiene que ver con las esencias, digamos, alquímicas, espirituosas sobre la sal, el azufre y el mercurio, que todos hemos conocido, digamos, quienes somos masones ya sabemos, digamos, la naturaleza ternaria. El cuaternario que se aplica acá en el martinismo, que hace referencia a la cruz, o como bien se ve en esta presentación a este versículo del Génesis, que tiene que ver con la creación del ser humano como imagen y semejanza, que tiene dominio sobre los 4 elementos, digamos. Por algo estamos hablando de cuaternario, que también está en la visión de Ezequiel, que es la carta, digamos, del mundo, en el tarot también conocido. Tiene relación con esta naturaleza cuaternaria, digamos, del hombre, que el martinismo, en su segundo grado principalmente, trabaja a concha, digamos. Y el escenario, que viene siendo la representación de los 6 días de la creación, y que vienen representadas por este triángulo, estos 2 triángulos que se entrecruzan dando esta forma hexagonal, que hace referencia a estos días que el reparador, o sea, el creador, creó, digamos, el mundo aparente de las formas, y que guarda relación también con el cuaternario de la cruz, en el fondo, que hace ver las capacidades del ser humano que radican también en las mismas potestades de Dios, y que nos hace
una analogía, digamos, entre que en nuestro corazón reside esta luminosidad, digamos, que heredamos de la propia divinidad que está en nosotros, y a través de ella podemos conectar a esta reintegración, por así decirlo. Así que no me explayo más, digamos, y doy paso a las consultas, a todo lo que queráis aportar respecto a este tema, que de verdad es necesario abordarlo para conocer la profundidad de lo que somos, básicamente, y lo que conforme al martinismo respecta, cuál es la idea de dónde estamos parados y hacia dónde queremos llegar a través de nuestros trabajos, que en realidad aparentemente esta exposición es netamente mental para, digamos, conocer más allá el origen del hombre, que está, digamos, un poco ajeno a nuestra capacidad cognitiva de comprender esta génesis, y que sin embargo a través de estas palabras y con las matemáticas y la geometría podemos alcanzar en cierta forma comprender la mente del creador. Sin embargo, no, como reitero, estamos muy limitados por nuestro cuerpo, digamos, y nuestros sentidos, a alcanzarlo más allá. Por eso el martinismo inculca, digamos, el planteamiento de siempre estar pensando en el cuaternario, pensar cuaternariamente, porque así se asemeja la mente de Dios en cuanto a la similitud, digamos, de las capacidades de poder alcanzar este cuerpo de gloria que radica en la cruz y en su centro, aquí en nuestro corazón y en nuestro camino, digamos, de las emociones, si podríamos decir, sobre el dominio, digamos, de nuestras emociones para, a través de esta vía cardia, que es donde más duele, digamos, alcancemos esta evolución espiritual. Eh, entonces, dejo habilitado la palabra para todos aquellos hermanos que quieran referirse a lo aquí expuesto en esta ponencia. Muchas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias a ti, querido hermano Álvaro, por tu ponencia y tus explicaciones tan claras también. Así que, bueno, pues dejamos abiertos un poco los micrófonos para que quiera opinar, hacer sus comentarios. Está abierta la palabra. Muy bien, lo entiendo. Como siento integrándome. Bueno, tengo solo una pregunta sobre la prevaricación. ¿Qué es lo que se está entendiendo por este tema? Que lo escuché 2 o 3 veces en la exposición. Respecto al tema de la prevaricación, está asociado a los textos que estuvimos estudiando sobre el Tratado de Reintegración de los Seres de Martínez de Pascualí, digamos, y tiene que ver con la primera Adán, digamos, que representa muy similar a lo que expresa la Kabbalah, digamos, que es el deseo, digamos, de este ser, de ser como Dios, en fondo, donde primeramente el primer Adán fue creado, digamos, para recibir el amor, recibir la influencia. Por eso hablamos del concepto de Kli o de deseo, donde finalmente en este Adán nace la conciencia de quererse como Dios, pero no en un afán pecaminoso, digamos, de tener poder, ni como conocemos hoy en día las partes, digamos, malignas del ser, entre comillas. Lo que nos referimos es a la cualidad de poder dar, de poder crear, de poder entregar amor. Y por eso este ser, a través de la prevaricación, a través de la caída, se fragmenta en cierta forma y pasa a constituir lo que es la creación de los hombres. Es el proceso de creación, digamos, de estos 6 días, 7 días, y que finalmente somos todos parte de este Adán primigenio o Adán Kadmon, que también las teorías masónicas hacen referencia, y que está muy ligado a la cábala como para poder comprender, por lo cual no nos referimos
a los vicios actuales de la humanidad, como el ego y otras cosas, sino que a esta fragmentación en cierta forma por amor por la humanidad. No sé si queda un poco más claro con eso. Sí, me queda claro. Entonces, es algo que Adán tenía que hacer necesariamente. Exactamente. Muchas gracias. Gracias. Sí, es interesante esto que estáis planteando porque también el tema de la prevaricación, para poder también entenderlo un poquito más, ¿no? En ese sentido, es un acto o es un delito, pero que compete a una autoridad. Ojo, ojo. Entonces ahí ya nos está dando una pista en ese sentido, que el que comete la prevaricación en este caso es una autoridad, es alguien que ejerce o que tiene un poder a instancia, ¿no? de que toma una resolución, entre comillas, como de manera injusta. Yo creo que por ahí va por ahí va el tema, querido hermano, yo creo, en ese sentido que debemos ahí poder penetrar y profundizar un poquito más. Lo está haciendo entonces a sabiendas que está obrando mal o que es algo que no se va a poder cumplir. Y en ese sentido, pudiéramos decir que la propia divinidad está cometiendo un acto de prevaricación al prohibir al inicio de la humanidad que salga de este entorno del paraíso, a sabiendas que sí va a tener que salir. A él, queridos hermanos, una consulta, habla Galvarino Casanueva. Buenos días, buenas tardes. Buenas, hermano Galvarino, adelante. Mira, esto de la prevaricación parte mucho más atrás, antes de la emanación siquiera de Cristo. Parte del sentido de que justamente hubieron seres, ¿cierto?, creados y emanados por la divinidad, que en un momento determinado, ¿cierto?, la idea que se muestra, que justamente prevaricaron, hicieron sus cosas autónomamente, y estos fueron expulsados, ¿cierto?, lo que se denomina el eje central del fuego increado, con la idea de lograr su retorno a la diestra de la divinidad, pero todos juntos en ese proceso. Y para ayudarlos en ese regreso fueron las emanaciones del primer Adán y del segundo Adán. Traemos la caída del hombre. Así que esta prevaricación parte de ahí de otro tipo de seres, no del hombre mismo. Que el hombre cayó también, y representado también, por supuesto, en la parte crística, el primer Adán, digamos, perdón, nos induce en ese camino. Entonces, resumiendo, la prevaricación se produce no con los Adanes primigenios, sino con otro tipo de seres. Podríamos estar hablando de los serafines, por ejemplo, todos los que rodean a la divinidad en esta escala que creó Dionisio, digamos, reportar el otro nombre que tiene. Y esa es la duda que estaba planteando, porque con la intervención, excelente intervención que dio el hermano recién, plantea como que este concepto de la prevaricación viene del hombre mismo, ¿no? Viene de mucho más atrás. Eso es lo que quería plantear la discusión, a ver si alguien me dice lo contrario, porque eso es lo que yo tengo entendido. Gracias, hermano. Gracias, hermano Galvarino. De hecho, justamente nos estamos refiriendo a seres espirituales, no nos estamos refiriendo a la naturaleza humana, eso viene mucho después. Así que gracias de todas formas por la aclaración. Sigue abierta la palabra para quien desee intervenir. Buenas tardes a todos los trackers. Buenas tardes. Que hacen referencia en este grupo martinista. Mi querido hermano Paolo Vera. Muchas gracias, mi querido hermano Álvaro, por su traslado e interesante información sobre la la caída del hombre. No es fácil decirlo. Realmente, la primera vez que leí el tratado, la reiteración de los seres, fue como un choque realmente.
de informaciones, lo distinto o el planteamiento que hace sobre Alain Carnot, el hombre primordial o el hombre arquetipo, y sobre la jerarquía que es constituida, como ahora el hermano Herbert, ¿no? Él era una autoridad por encima de los espíritus mayores, y por esa misma caída, portentado por el maligno, digámoslo así, cayó. De ahí donde se habla en la tradición martinista del segundo Alain Carnot, que es el Cristo realmente, quien se llama el reparador, Yeshua el reparador. Es bastante interesante sobre la perspectiva que da. No sé si entiendo bien lo que se quiere plantear sobre la duda, ¿no? De que tenía que ser así, tenía que atentar o tenía que caer. Tengo una duda si es que yo entendí mal el tratado de la reintegración de los seres, o es una perspectiva que se tiene que tenía que ser así, tenía que prevalecer por ley. Gracias. Hermano, ¿puedo tomar la palabra? Disculpen. Adelante. Sergio, hermano Sergio, si quiere hablar, hable primero que yo. Yo iba a hablar, pero como estaban todos callados, así que adelante. Adelante. ¿Quién es? Hermano Sergio, por favor, tome la palabra usted primero. Bueno, gracias. Yo pienso que no habría sido posible el desarrollo de la creación si no se sale de ese estado primordial, puro, por decirlo de alguna manera, perfecto, que está representado por el jardín del Edén o cualquier otro simbolismo que se le quiera dar. Entonces necesariamente hay que salir de ese entorno para poder llegar a tener experiencias, vivencias, y que se pueda producir una reintegración a las prerrogativas originales, como dice el martinismo, pero es una reintegración consciente, ya no inocente, ignorante del ser que simplemente actúa porque está programado para actuar de determinada manera sin ninguna reflexión. Entonces, como tenemos un libre albedrío, es que podemos tomar esa decisión y está al principio de la creación misma, porque entonces el creador no sería creador ni tendría ningún poder si no puede controlar una situación de este tipo. Entonces, cuando dice esto de que no puedes hacer esto, qué sé yo, porque hay que ver también cómo se traducen estas cosas, en realidad sabe perfectamente que sí lo va a hacer, y por lo tanto sí que es necesario realizarlo y vivir las experiencias y retornar. De ahí que me parece que el martinismo plantea, recuerdo un ritual por ahí, incluso que dice, piénsese en la magnitud de la gran obra que plantea el martinismo, porque significa volver a este estado primordial de donde nosotros venimos, de lo que nosotros somos, pero con un retorno consciente. Como dice Crowley y la Rosacruz, con un amor consciente, con una voluntad consciente en este retorno. Entonces esto no es posible si nosotros no salimos de esa zona especial, llevándolo un poco al terreno quizás más contemporáneo. Diríamos que una persona no puede progresar, no puede avanzar, no puede elevar su inteligencia si no sale de la zona de confort, de la zona de comodidad, si no se plantea desafíos. O en otras palabras, el infierno sería donde nosotros no tenemos ningún desafío y no hay nada que hacer. Entonces, precisamente el salir, el atrevernos y a equivocarnos es lo que nos permite el desarrollo. Concuerdo plenamente contigo, hermano Sergio, y eso es lo que hace la diferencia entre el punto de vista de Martínez de Pascualí con el maestro, ¿cierto?, de San Martín. Porque primero lo hacía a través de ese reintegro, ese volver, a través de la teurgia. En cambio San Martín dijo no, y por eso se separó del maestro, por así decirlo. Esto es por la vida cordial. Y esa es la vida cordial, lo que nos permitió justamente ir avanzando en ese proceso. Eso quería decir, querido hermano Sergio.
Gracias. Perdón, la hermana Valentina había pedido antes del hermano Sergio. Sí, por favor. De hecho, si nos ponemos a investigar bien, más o menos todo lo que dice literalmente el Tratado de Reintegración de los Seres, y de partida vemos la definición de prevaricar, es faltar conscientemente a los deberes de su cargo al tomar una decisión o dictar una resolución injusta con plena conciencia de su injusticia. Entonces lo que afirma el hermano Sergio es muy al clavo. Es lo que tenía que experimentar, digamos, la divinidad en sí, que este hombre primordial, Adán Catimón, no el hombre humano, el hombre primordial. De hecho, Adán, según el Tratado de Reintegración de los Seres, nos dice: Adán, habiendo actuado y manifestado su voluntad según deseaba su creador, recibió el nombre augusto de hombre Dios de la tierra universal, porque debía surgir de él una posteridad de Dios y no una posteridad carnal. Esto es literal del Tratado de Reintegración de los Seres. Así que todos estos textos, si bien es cierto, pueden ser un poco complicados de entender con la mente, sí tienen que ser entendidos con el corazón por medio del trabajo espiritual y el trabajo del corazón, digamos. Eso por ahora, querido hermano. Muchas gracias, hermano Sergio, por sus palabras. Me encantaron. Qué bien. Me siento súper contenta por eso. Muy agradecida, de hecho. Muchas gracias. Gracias, hermana. Hermano Paulo, adelante. Sí, le quería dar las gracias al frater, no recuerdo, no aparece en la pantalla aquí, pero que dio la explicación sobre que tenía que ser la caída del hombre tenía que ser. ¿Por qué? Porque teníamos que retornar con experiencia la reintegración. Eso me respondió muchas respuestas realmente. Muchas gracias, hermano. Hermano ¿Tiene la Sergio, palabra? adelante. Pues bueno, en principio agradecerte, hermano Álvaro, la exposición que has hecho, que esta vez ha sido una reunión bastante bien estructurada y con sus imágenes, textos y demás. Agradezco el labor que has hecho. Y después coincido totalmente con mi tocayo. Yo creo que la prevaricación es necesaria, igual que cuando algunos están de acuerdo, otros no, también a nivel bíblico, ¿no? Con la traición también de Judas a Jesucristo. Era un acto que tenía que ser totalmente necesario para que se diera esa evolución. Cuando se habla del estado primordial, yo lo considero como un estado primario, inicial, pero también puede ser, según considero, puede ser un estado primitivo, aunque parezca que ahí ya está totalmente completo. Ahí el ser humano no es ser humano como tal, en ese sentido, porque yo creo que el ser humano no se concibe, incluso la etimología de humano viene de la tierra, ¿no? de esa materialización, pero era un acto fundamental porque en ese sentido, estamos hablando del jardín del Edén. En el jardín del Edén parece que todo es perfecto, todo estable, pero ahí, como indica mi tocayo, ahí estás en una zona de confort, de no avance. Y también haciendo alusión al tema de lo de Marte, también creo que esto es una cosmología muy antropocéntrica. Lo que nosotros fuéramos a nivel primordial, no lo sé, antes de ser humano, pero sí creo que ha sido necesario esa encarnación, esa caída, el saber que se está, porque ahí había una sabiduría. Si hay una sabiduría se puede dar la prevaricación, si no, no habría sabiduría, no hay conciencia ni sapiencia de lo que se hace. Pero también esa caída, tanto en el plano material, en el planeta Tierra, en otros planetas, cada una, ese espíritu, ese ser, va a desarrollar ciertas capacidades totalmente distintas. Y sigo considerando que esa fragmentación ha sido una necesidad, por llamarlo de alguna forma. Si lo impotente tiene necesidad
de autoexperimentación en distintas seres, en distintas personas, en distintas entidades fragmentadas. A través de eso es posible la evolución. Una cosa que es absolutamente perfecta necesita tener un estado de evolución continua. Algo que está totalmente completo, que no va a evolucionar, no puede ser perfecto. Así como yo lo entiendo. Entonces tiene que partir de un estado donde haya un movimiento continuo. Es como lo veo. No sé si difiere mucho de la visión martirista, pero es como lo veo y como lo siento. Eso es todo. Bueno, en la exposición que acabamos de escuchar, que estuvo muy buena sobre el pantáculo martinista, se muestra claramente cómo hay todo un desarrollo. Es decir, el símbolo de la perfección es el círculo vacío, complejo. Está perfecto en sí mismo. Pero dentro de él se va generando toda esta geometría que nos muestra nuestro hermano, y está graficando claramente que para que haya una creación tiene que haber movimiento, tiene que iniciarse una polaridad. Primero tiene que haber una separación, hay una cruz, y ahí se generan los triángulos y los hexágonos, y bueno, mire todo esto. Es lo que en el árbol de la vida se representa como una primera esfera de la cual emanan otras dos y se produce un desequilibrio. Es decir, el creador o lo creado primigeniamente es perfecto en sí, y por lo tanto podría quedarse en ese estado de reposo, de inmanencia eterna. Solamente se produce la creación cuando hay desequilibrio, cuando se genera la polaridad, cuando se generan los conflictos. De modo que nosotros no tenemos que tenerle miedo a tener conflictos en nuestra vida o que de repente se nos desequilibren las cosas. No, el equilibrio siempre es dinámico, siempre es un movimiento constante. Eso es la vida es un cambio permanente. Eso nos está mostrando, me parece a mí, de un principio el martinismo, este pantáculo, y en la práctica, que me gusta llevarlo también a la vida cotidiana, repito, atrevámonos a romper los esquemas, a salir de las zonas de confort, atrevámonos a equivocarnos y a experimentar. En palabra. Gracias, hermano Sergio. Justamente cuando nos iniciamos siempre se da una tendencia a ver ciertos quiebres, y justamente donde existe ahí esa inactividad, ese estado de confort, donde creemos que estamos plenos en nuestra vida material, digamos, existen muchas más instancias que tenemos que vivir, experimentar. Para eso estamos acá. Así que realmente la vida cardia se refiere a vivir a profundidad, a concho, de toda esa emocionalidad que nos afecta, pero atrevernos, como usted bien dice, a experimentarla y aprender de ello. Eso nos brinda la herramienta en vida de poder trascender hacia nuestra evolución, que estamos tanto acá como materia como espíritu. No existe una cosa, digamos, por separado. Así que el martinismo es la vía misma de la vida. Es mi palabra también. Qué interesante todo esto que habéis estado planteando, queridos hermanos. Nos damos cuenta que de alguna otra manera estamos conformamos un grupo de inquietos, ¿no? sobre estos temas, y eso me alegra mucho en ese sentido. Como ahora podemos decir, como bendita prevaricación, ¿no? En ese aspecto. Si no hubiese sido por la prevaricación, pues mira, quizá no sé dónde estaríamos, ¿no? Interesante esto también del cuerpo de gloria, que también a veces se presta a confusión también dentro de lo que es el concepto del martinismo, ¿no? En ese sentido que a veces confundimos algunos términos, y yo creo que por eso también son necesarias estas instancias para que nos vayamos aclarando entre todos en ese sentido, ¿no? Y yo creo que eso es lo que de alguna otra manera hace especial que tengamos esta instancia, y me corrobora mucho más que del por qué estamos también aquí reunidos trabajando en conjunto, independiente de donde provengamos de las distintas líneas, ¿no? del martinismo. Precisamente aquí todos estamos unidos por el verbo en ese aspecto. No importa la familia donde vengamos, finalmente todos somos parte de esa misma familia. Y lo que me agrada es que pese a las, entre comillas, diferencias, todos de alguna otra manera siempre terminamos hablando el mismo lenguaje, ¿no? Eso es lo que nos enriquece.
Y como siempre decimos, ojalá quisiésemos que muchos más estuviesen aquí, ¿no? Pero bueno, también sabemos que de alguna otra manera por algo también somos los que estamos. Así que yo más que nada ahora mi intervención era eso, para agradeceros todas vuestras intervenciones y por estar presentes también aquí en esta instancia virtual. ¿Alguien desea usar la palabra como ya para ir finalizando la presente reunión? Bueno, yo agradecido de la oportunidad de que me hayan recibido. Ha sido muy grato compartir. Gracias. Gracias. Sí, mira, muy agradecido por tener la ponencia, es muy esclarecedora y sí yo tengo ciertos reparos con respecto a la numeración de Martínez de Pascual y relacionarla con otras escuelas, porque tiene una nomenclatura que es distinta, que hay que estudiar de manera diferente. Eso.